Vamos a comenzar esta tercera charla cuaresmal. Tenemos aquí a don Juan Ganuza, que ya le conocéis porque estuvo en una adoración nocturna. Estuvo también el primer día del tríodo de la Milagrosa, que nos habló de las medallitas. Todos nos acordamos de las medallitas. Y bueno, pues hoy era importante hablar de, por lo menos, algo de la oración carmelitana en el Carmelo, porque estamos en un año jubilar de San Juan de la Cruz. Luego Santa Teresa de Jesús pues también nos habla de la oración, y le dije, bueno, pues tú eliges qué santo, ¿no? Y dijo Santa Teresita, porque también tiene mucho que enseñarnos. Cuando la canonizaron dijeron que iba a ser la santa de los tiempos modernos, porque nos iba a explicar muchas cosas, y realmente es lo que ha sido, y sigue teniendo actualidad. Por tanto, yo ya me callo y le dejo a don Juan que nos dé esta charla, y luego tendremos exposición del Santísimo, opción de confesarnos, y ya está, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias por tu tiempo y por tu sí. Muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muy contento de venir a Peralta, como siempre, da gusto. Y con esta tecnología, ¿no? ¿Sabéis aquel que una vez fue a un sitio y parecía que fallaban los micrófonos, ¿no? Entonces la gente no entendía. Entonces dice, bueno, parece que tenemos un problema con el sonido. Y toda la gente dijo, y con tu espíritu, ¿no? Bueno, pues nada. Seguimos con este itinerario de las charlas cuaresmales sobre la oración. Qué bonito, es la respiración del alma, ¿no? El alma necesita rezar como los pulmones el aire para vivir, ¿no? Y por eso, pues, agradezco a Jorge que me dé esta ocasión de hablar sobre la oración. Y como él decía, pues, en la escuela carmelitana, sí, Santa Teresa y San Juan de la Cruz son como los padres, ¿no? Siguiendo al profeta Elías. Pero Santa Teresita, que se llamaba así por su devoción a Santa Teresa, ¿no? La devoción de sus padres, que le pusieron ese nombre, pues también ha marcado pues, mucho la espiritualidad de nuestros tiempos, ¿no? Todos los papas han hablado de ella, de nuestro siglo, y la han tenido como mucha veneración y cariño, y la han propuesto como maestra, ¿no? Fijaos, el Papa Francisco llegó a sacar una carta sobre la confianza, ¿no? Sobre la confianza, que como que la puso muy en el candelero, ¿no? Para vivir ese camino del Evangelio de fiarnos del Padre Dios, ¿no? Y entonces, pues, nos hace mucho bien considerar este camino. Pío XI dijo que era la santa pues, más grande de los tiempos modernos, ¿no? Iba a ser la santa más grande de los tiempos modernos, la estrella de su pontificado, ¿no? Él le beatificó, le canonizó. San Juan Pablo II le tenía una veneración muy grande, ¿no? Y de hecho le nombró doctora de la Iglesia. ¿Qué salto hay entre un santo? Y todos los santos son muy grandes y muy majos y muy buenos y nos cuidan, ¿no? Pero ¿qué salto hay entre un santo y un doctor? Que un doctor, además de ser santo, la Iglesia ha dicho, tiene una palabra oportuna para nuestros días, ¿no? Tiene como una especie de carisma especial que Dios ha puesto para instruirnos, para enseñarnos, ¿no? Y en concreto Santa Teresita, pues sobre la infancia espiritual, ¿no? Cómo vivir nuestra vida de oración y vida interior fiándonos de Dios, ¿no? En ese camino de confiar. Si Dios es mi Padre y Dios es todopoderoso, si Dios es bueno, ¿no? Pues me fío de Él, ¿no? Y entonces, esto que decimos muchas veces, cuando uno lo lee en ella directamente, como que se da cuenta. Tiene una capacidad muy grande, Santa Teresita, primero de hacernos amigos suyos, ¿no? Y luego de descubrirnos el amor, de hacernos gustar el amor, ¿no? Y de enseñarnos a rezar y a fiarnos de Jesús. Se ha escrito mucho sobre ella, pero cuando uno le lee directamente a ella, su historia de un alma, ¿no? Pues se da cuenta de la capacidad que tienen sus palabras de transformarnos. Por eso yo invito mucho a leerla, ¿no? Siguiendo la estela de los papas. Y además que es una santa que vivió solo 24 años en un Carmelo y viviendo una vida oculta y sencilla, escondida, quería pasar como discreta y lo consiguió. Sabéis que las carmelitas descalzas, cuando muere una monjita, pues hacen una carta de edificación que envían a otros carmelos, ¿no? Y cuando murió Santa Teresita decían, bueno, ¿y de esta qué decimos, no? Como que no tenían nada que decir. Y fijaos, se ha convertido en la santa más grande de los tiempos modernos, ¿no? Sí que tenía mucho que decir, ¿no? Pues es que su vida era del todo sencilla, como San José, el más grande de los santos, ¿no? Como la Virgen. Y entonces es como admirable que en su vida discreta
haya podido hacer luego tanto bien, ¿no? Como ella dijo, pasaré mi cielo haciendo bien en la tierra, ¿no? Y entonces, pues fue como muy asombroso al poco de morir ella, tantísimos milagros que obtuvo. En la Primera Guerra Mundial se aparecía a los soldados, les confortaba, o sea, hay montones de milagros atestiguados al poco, ¿no? Y su historia, un alma, se tradujo muy rápidamente a montones de idiomas, se divulgó un montón. Es la autobiografía que ella escribió obedeciendo a sus superioras, ¿no? Las madres del Carmelo, ¿no? Entonces se divulgó y se tradujo súper rápido a montones de idiomas, siendo el segundo libro más traducido después de la Biblia, ¿no? Una cosa como muy prodigiosa. Entonces pronto se descubrió la fuerza. Y un último aspecto que nos ayudará como a ver la importancia de esta santa, ¿no? Tan humilde, tan discreta, pero tan asombrosa su vida y su enseñanza, ¿no? Muchos grandes santos, digamos conocidos, porque hay muchos santos en el siglo XX, ¿no? Pero muchos que son así como sonoros por la fuerza de lo que han hecho y sus frutos, han tenido trato con ella, ¿no? San Juan Pablo II, San Pablo VI, como por decir los papas, ¿no? Por ejemplo, Santa Faustina Kowalska, la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, que se llamó a sí mismo Teresa por Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? San José María Escrivá era muy devoto de Santa Teresita. Y podríamos decir montones de santos que han reconocido como su influencia, ¿no? De esta santa tan pequeña y tan grande. De hecho, es tan grande porque fue muy humilde, muy pequeña, ¿no? Y entre sus, digamos, patronazgos que se dice, ¿no? Ella es patrona de muchas cosas. Fijaos, ella era una gran admiradora de Santa Juana de Arco, ¿no? Por su valentía en la causa de Dios. Y Santa Juana de Arco en sus tiempos era patrona de Francia. Pues Santa Teresita ahora es copatrona de Francia, ¿no? Pues patrona de Francia, pues nuestro amigo Pierre, ¿verdad? Viva Santa Teresita, viva Francia, ¿no? Mejor viva España, pero también os queremos, ¿eh? Bueno, y es patrona del apostolado de la oración, que ahora nos detendremos un poquito. El apostolado de la oración es una institución de la Iglesia que ha hecho tanto bien y tanto se ha difundido, sobre todo con el ofrecimiento de obras, ¿no? Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones, porque aglutinaba parroquias y movimientos, porque lo que promueve el apostolado de la oración es unirnos a Jesús y pedir por las intenciones del Papa, las que promueve para cada mes, ¿no? Y simplemente lo que nos invita como compromiso el apostolado de la oración es: ofrezco mi oración y mi sacrificio para la salvación del mundo. Entonces eso lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Y entonces Santa Teresita es patrona del apostolado de la oración, junto con San Francisco Javier. Y también Pío XI, el Papa, le hizo patrona de las misiones, junto con San Francisco Javier. Y uno dice, San Francisco Javier, si evangelizaba por todas partes, pues se entiende que fuese el gran misionero, ¿no? Que se le cansaba el brazo de tanto bautizar, ¿no? Pues esto, ¿no? Pues Santa Teresita también. ¿Y qué hizo ella por las misiones? Lo vamos a ver. Rezar y sacrificarse, hasta el punto de llegar a ser patrona. Ella daba mucha importancia a la oración, por eso puede ser maestra, ¿no? Bueno, esto un poquito para situarnos, ¿no? Cómo ella nos puede adentrar en el camino de la oración. Ella misma se llamaba a sí misma apóstol de apóstoles, eso lo dijo San Juan Pablo II, lo recordó, ¿no? Y hay una cosa muy bonita, que el catecismo de la Iglesia Católica, ella cuando era niña, era muy buena aprendiendo el catecismo, ¿no? Porque es hija de dos santos, Santos Luis y Celia. Es el primer matrimonio que la Iglesia ha canonizado conjuntamente, ¿no? Como matrimonios, muy bonitos, sus padres, Santos Luis y Celia, ¿no? Ha habido otros casos de matrimonios santos, pero como en dos causas, ¿no? Que se dice, pues, San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza, ¿no? Y otros casos, ¿no? Pero Santos Luis y Celia conjuntamente fueron canonizados, muy piadosos. Iban a misa todos los días allá en su pueblo, en Alençon, pues a las 6 de la mañana, madrugaban, rezaban el rosario, tenían como piedad y alegría y luego trabajaban mucho. Los dos querían consagrarse a Dios. Ella, hija de la caridad, y él, pues quiso irse a los monjes de San Bernardo en los Alpes. A uno le dijeron que no sabía latín y a otra le dijo la superiora que tú no tienes vocación. Misterios de Dios, y en un día misterioso ahí van a ir a Alençon, él ya era mayor también, pero el caso es que cuando estaban los dos en el mismo puente, sobre el río del pueblo, ella escuchó, este es el que yo he elegido para ti, ¿no? Bueno, se encontraron, se casaron al poco, bueno, y es una maravilla, ¿no? Entonces ella dice cómo aprendió a rezar en la escuela de su hogar. Entonces
una primera cosa para nuestra charla cuaresmal. Cómo el hogar y rezar juntos en familia es como tan vital, ¿no? La oración de uno es muy importante. La oración unida tiene mucha fuerza, como cuando rezamos aquí, ¿no? Como que agrada mucho a Dios y Dios la escucha más, ¿verdad? Y eso ella lo experimentó. En su casa se rezaba pues, los domingos, la liturgia de las horas, iban a misa, había como un ambiente de piedad y una sana alegría. Por eso, fijaos, 5 hijas, 4 murieron, de los cuales 2 eran varones, ¿no? Y entonces, una murió con 4 añitos, le marcó mucho a Santa Teresita, por eso mortandad infantil, ¿no? Y de esas 5, una entró en la Visitación y 4 carmelitas en el mismo convento, ¿no? Bueno, una cosa muy misteriosa. Y la que entró en la Visitación, en Caen, cerquita a 1 hora de Lisieux, está en proceso de beatificación, Leonia. Es una historia muy bonita, pero no se puede decir todo. Pero fijaos, es la que mejor comprendió el caminito de Santa Teresita. También es muy recomendable y hace mucho bien leer a Leonia porque era una mujer muy difícil, de carácter muy complicado, y ella, a través de la humildad, pues como que enderezó su vida, ¿no? Es como una santa para nuestros días, que hay mucha gente pues con tantas dificultades interiores, el mundo es muy loco, ¿no? Pues ella puede dar una palabra muy importante. Pero bueno, dejamos aquí a Leonia, nos centramos en Santa Teresita. Aprendió a rezar en casa, ¿no? Cuentan que de niña a veces la encontraban detrás de una cortina de su casa y una vez le descubrió su hermana María y le dice, ¿qué hacías? Y le decía, nada, estaba pensando, ¿no? ¿Y en qué pensabas? Pues en Dios, en el cielo. Y le decía, estabas rezando, ¿no? Y entonces ella dice en Historia de un alma, ahí entendí que rezar es pensar las cosas de Dios y tener como diálogo con Dios, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y una cosa muy bonita que nos puede hacer mucho bien es lo que ella dice de cómo veía rezar a su padre. Qué importante esto. Dice, el domingo. ¿Qué día el domingo? Era la fiesta de Dios. Era la fiesta del descanso. Cuenta cómo ese día le peinaban de un modo especial ahí en su casa, ¿no? Pues la que estaba ayudándoles. Y dice, luego se iba muy contenta a coger la mano de su rey, así le llamaba a su padre, el bueno de Luis, que ese día la besaba con mayor ternura. Ella era muy querida, en esa casa había mucho amor, ¿no? Ella dice que nació en una tierra santa donde le cuidaban, ¿no? Dice, la besaba con mayor ternura aún que de ordinario. Después toda la familia iba a misa. Qué bonito ir a misa en familia, ¿eh? Qué preciosidad, ¿no? Cuando uno va con los que quiere, pues eso agrada mucho a Dios, ¿no? Durante todo el camino y también en la iglesia, la reinecita de papá le daba la mano. Su sitio estaba junto al de él. Y cuando teníamos que sentarnos para el sermón, había que encontrar también 2 sillas, una junto a la otra. Esto nos resultaba muy difícil, pues todo el mundo parecía encontrar tan entrañable el ver a un anciano tan venerable con una hija tan pequeña. Y la gente les dejaba el asiento, ¿no? Y dice, no me preocupaba lo más mínimo que me mirasen, ¿no? Pues la gente se admiraba, pero ella estaba como centrada porque sus padres la habían educado en la piedad, ¿no? Escuchaba con mucha atención los sermones, como aquí todos, ¿verdad? Aquí todo el mundo escucha con atención tremenda, ¿no? Bueno, dice, escuchaba con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada, como aquí todos también, ¿no? Dice, hablamos de una niña, ¿eh? Dice, el primero que entendí y que me impresionó profundamente fue uno sobre la pasión. Cuando el predicador, y sigue más adelante, cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito, escucha bien, reinecita, que está hablando de tu santa patrona. Qué bonito, ¿no? Pues con discreción, ¿no? Pues con el papá le iba educando a vivir la misa y a prestar atención. Mira, que está hablando de tu santa patrona, ¿no? Con un papá que estaba preocupado de que las hijas, ¿no? Se centrasen en las cosas de Dios, ¿no? Su padre era muy piadoso. Y aquí va lo que quería resaltar especialmente, ¿no? Miraba más a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abismarse en las verdades eternas que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Como ella, viendo a su padre rezar,
le entraban ganas de rezar, ¿no? Cómo veía qué bueno debe ser Dios, que mi padre se conmueve, ¿no? Entonces se conmueve pues con una ternura pues así normal, ¿no? Pues su padre era un hombre pues hecho y derecho, pues, pero las cosas de Dios le llegaban a conmover. Y eso era una escuela para Santa Teresita muy grande, ¿no? Qué bonito si ojalá a nosotros, cuando nos vean rezar, la gente diga, oye, pues está rezando, ¿no? Y entonces que nuestra postura y nuestra actitud en la misa o en la capilla no le lleve a la gente a distraerse, sino a fijarse en el Señor, ¿no? Que ojalá que cuando nos vean rezar, nos miren y digan, este está rezando a Jesús, y como una flecha dirijamos a la gente a Jesús con nuestra oración, ¿no? Ojalá nos lo conceda, ¿no? Que la gente no se quede en cómo estamos nosotros en misa. Ojalá porque estemos haciendo pues algo que distrae, o porque hablamos, o porque hacemos ruido, lo que sea, ¿no? Sino que viéndonos la gente diga, yo también quiero rezar a este Dios, ¿no? Y así, en la escuela de un santo, la santa aprendió a rezar, ¿no? Qué bonito. Bueno, ojalá nuestra oración ayude a otros, como sucede tantas veces, ¿no? Otra cosa muy bonita es que el catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la oración, nos cita a Santa Teresa, ¿no? ¿Cómo explica ella lo que es la oración? Pues el catecismo, en la cuarta parte, nada más empezar a hablar sobre lo que es la oración, la cuarta parte se dedica a la oración. La primera al credo, la segunda a los sacramentos, la tercera a los mandamientos y la cuarta a la oración. Catecismo, la enseñanza de la Iglesia, y va citando santos continuamente, y Santa Teresita es muy citada. La cita, cuando empieza a hablar de la oración, la cita la primera de todas. Y cita una frase muy famosa que a lo mejor alguno conoce, donde ella define qué es para ella la oración, ¿no? Dice, citamos Santa Teresita, para mí la oración es un impulso del corazón, un impulso del corazón. Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Una mirada, como elevas la mirada a Dios, ¿no? Fijaos qué palabras tan sencillas, ¿no? Una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Un grito de reconocimiento y de amor. Un grito de reconocimiento. Yo te adoro, mi Dios, y te amo, mi Dios, ¿no? Es, ¿no? Ponerse delante de Dios ante su mirada. Voy a hacer una parada. Hay una anécdota muy bonita, cuando ella tenía 6 años, que le llevan por primera vez a ver el mar, ¿no? En una playa, que es una zona muy turística, y en Normandía, a 1 hora de Lisieux, la playa de Trouville, ¿no? Tenéis que leer Historia a un alma, es un libro que cada página hace mucho bien, ¿no? Entonces dice que ella, al atardecer, vio como el sol se metía, os imagináis un atardecer, yo es que soy de costa, entonces cuando pienso en el ocaso digo, ¡qué pasa! Entonces os imagináis ahí, se va metiendo y dice, parecía que el sol se iba bañando en el mar, se sumergía y los rayos reflejaban y se quedaba el surco dorado sobre el mar. Y decía, cuando yo vi aquel espectáculo que nunca había visto, decidí no apartarme nunca de la mirada de Dios. Como ya viendo el sol bañándose en el mar, ¿no? Decía que quería estar siempre bajo la mirada de Dios, porque entendía que era una mirada bondadosa, que perdona, que no me da miedo, que me quiere. Para que uno pueda rezar con confianza, tiene que saber que Dios siempre le mira bien, sin echar en cara, con bondad, queriéndonos, animándonos, una mirada paternal, ¿eh? Cuando uno lee Santa Teresita, empieza a gustar interiormente la paternidad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, por eso sigo con esta definición que da Santa Teresita. Un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Ya sea que esté probado, triste, atribulado, como alegre, como contento, es una mirada de amor, es un impulso del corazón, ¿no? Es bonito, ¿no? Así define ella, porque ella tiene como un modo de hablar y un modo de rezar a Dios como muy sencillo, ¿no? Vamos a leer, ¿vale? Porque puede hacer mucho bien, ¿no? Algún texto suyo, ¿vale? Cuando os durmáis, pues hacéis así y así yo me entero que tengo que ir acabando, ¿vale? Y si don Jorge empieza así, yo ya me doy cuenta que hay mucho, pero bueno, un poquito, ¿vale? Dice, qué grande es que es mejor leer sus palabras, sin duda. Dice, qué grande es, pues, el poder de la oración. Y ya escribe Historia a un alma, manuscrito A, manuscrito B, manuscrito C. En el C es donde ella habla sobre la oración. Tiene epígrafes, ¿no? Títulos, y hay un momento que pone la oración.
ahí si queréis como consultarlo. Qué grande es el poder de la oración. Se diría que es como una reina que en todo momento tiene acceso libre al rey. Cuando uno reza consigue, ¿no? Primero, el primer fruto de rezar es que estoy con Dios, ¿no? Y que agrado a Dios, porque hablo con Dios. Solo eso ya es un fruto, ¿no? Rezar en sí mismo ya es un fruto. Pero además consigue muchas cosas. Puede alcanzar todo lo que pide. Y fijaos, y esto lo leo porque nos habla de la sencillez de su vida. Cómo no se complicaba por nada esta mujer, ¿eh? Y nos hace la vida cristiana muy sencilla. Dice, para ser escuchadas no hace falta leer en un libro una hermosa fórmula compuesta para esta ocasión. No significa que esté mal rezar con libros ni con oraciones vocales, pero no es estrictamente necesario. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay cosas de la oración, como el Vía Crucis, como cosas que son muy buenas, pero se puede rezar también de un modo sencillo. Es a lo que se está refiriendo ella. Dice, no hace falta leer en un libro una hermosa fórmula. Si así fuese, qué digna de lástima sería yo. Fuera del oficio divino, que ella como monjita rezaba las laudes, las vísperas, fuera del oficio divino, no me siento con fuerzas para sujetarme a buscar en los libros hermosas oraciones. Me produce dolor de cabeza. Hay tantas y cada cual más hermosas. Le entraba como escrúpulo, a veces como cansancio, leer tantas oraciones bonitas, ¿no? Y como que eso le producía complicación, ¿no? Y no le dejaba como un pozo de paz. Dice, no podría rezarlas todas. Y al no saber cuál escoger, hago como los niños que no saben leer. Le digo a Dios simplemente lo que quiero decirle. Habla como una hija o como una amiga, ¿eh? Le digo a Dios simplemente lo que quiero decir, sin componer frases hermosas. Y Él siempre me entiende. ¿Cómo no nos va a entender Dios si le hablamos con lenguaje llano, ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón. Bueno, aquí es donde está la frase que he leído, ¿no? Es algo grande la oración, algo sobrenatural, que me dilata el alma, como el alma se me esponja cuando rezo, ¿no? Y me une con Jesús. Qué bonito, ¿no? Cómo define de ese descanso del alma cuando habla como con llaneza, como un amigo con su amigo, ¿no? Voy a pasar ahora a otra faceta en los textos de Santa Teresita sobre la fuerza de la oración que nos puede hacer mucho bien, ¿vale? Ella, en el Carmelo, un día fue llamada por la Madre Superiora y le pidió que se hermanase con un sacerdote que había escrito al Carmelo pidiendo que una monjita del Carmelo rezase por la salvación de su alma y por las almas que él iba a cuidar cuando fuese misionero, ¿no? El abate Bellier, que se llama Maurice Bellier, ¿no? Que era un seminarista entonces que contacta con el Carmelo de Lisieux y dice, necesito una hermana monjita que rece por mí, ¿no? Eso se hace mucho en los conventos, ¿no? Que se hermanan con sacerdotes o con otras personas. Yo conozco una familia que cada año escribe a un Carmelo y le asignan una monjita que ese año reza especialmente por ellos, ¿no? Es muy bonito, una tradición preciosa, y entonces las oraciones son mutuas, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, pues a veces me escribo y visito un convento concreto y suelo tener como mucho diálogo porque necesito de su oración y su sacrificio, porque soy de la escuela de Santa Teresita. Y es muy importante. Seguro que don Jorge está todo el día ahí hablando con monjitas para rezar por Peralta, ¿eh? Seguro. Muy bien. Y entonces dice, se trataba de un joven seminarista que, inspirado por Santa Teresa, decía él, pedía a una hermana que se dedicase especialmente a la salvación de su alma, pues era consciente de que necesitaba él mismo la oración, y que cuando fuese misionero le ayudase con sus oraciones y sacrificios a salvar muchas almas. Mi oración y mis sacrificios pueden ayudar en la salvación de las almas. Estoy convencido con Santa Teresita y con el Evangelio que la oración cada día, unirme a Dios, elevar la mente a lo largo del día, tener presente a Dios, tener conversación con Dios, puede ayudar en la salvación de las almas. Cuando uno, pues, también, por ejemplo, cuando uno va al cementerio y reza, pues ayuda a la salvación de las almas. Las cosas que me cuestan o las cosas que me gustan, todo, alegrías, penas, trabajos, todo ayuda a la salvación de las almas. Y eso nos enseña Santa Teresita. Ella, asociada primero a este misionero y luego al padre Roland, que era otro,
que se fue a China, ¿no? Ella, con sus oraciones, mantenía a estos y rezaba también por aquellos que se bautizaban, ¿no? Cuenta, por ejemplo, el padre Rodán, que la primera niña que bautizó le llamó María porque Santa Teresita le escribía en cartas, ¿no?, que le gustaría que la primera se llamase María, ¿no? Bueno, cosas así, como tenían esos detalles, porque tenían una complicidad como sana, ¿no?, de esa amistad espiritual. Entonces hay cartas muy bonitas que se escribe Santa Teresita con estos dos sacerdotes, ¿no? Pero ellos piden eso, que la oración sostenga su sacerdocio y sostenga a las almas que se les encomiendan. Y esto lo podemos hacer todos. Hay una frase de Pío XII, el Papa, que escribió una carta encíclica que se llama Mystici Corporis, cuerpo místico, que habla de lo que es la Iglesia, ¿no? Que dice una frase muy importante que tiene mucho que ver con Santa Teresita. Dice: es un misterio muy grande que la salvación de muchos dependa de nuestros sacrificios voluntarios y de nuestras oraciones. ¿Qué cosas? Que otros en cualquier parte del mundo, y a lo mejor nunca lo sabemos, estén esperando de mi oración y mi sacrificio. Y Dios, todo sacrificio y toda oración la hace fecunda. Y eso Santa Teresita nos lo enseña. Es muy bonito, es el apostolado de la oración. Como los pastorcitos de Fátima y como tantos santos. Sacrificio y oración por la salvación de las almas. Pues mira, me ha pasado esto, no sé qué, tengo una enfermedad y no sé cuántos. Y pues lo ofrezco a Dios, ¿no? Por eso sabéis que la gotita de agua que se echa en el cáliz, en la misa, es mi vida, mi sacrificio unido a Jesús por la salvación del mundo. Se trae a la misa mis sacrificios y mi vida ofrecida, ¿eh? ¿Cómo vais? ¿Seguís despiertos? Sí. Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Solo he dormido a 3, pero bueno, no pasa nada. Perfecto. Pues nada, es muy bonito esto, nos da mucha esperanza, porque nada de nuestra vida ofrecida a Dios se pierde. Todo es fecundo, aunque no lo vea nadie, o aunque lo malinterpreten las miradas de los hombres. Tú haces una cosa con buena intención y te han juzgado mal, da igual, lo ve Dios y es fecundo y ayuda a la conversión de las almas. Y esto es un motor para nuestra fidelidad y nuestra entrega impresionante. Nuestra oración siempre es fecunda, porque Dios, que es infinito, hace que tenga un valor infinito, ¿eh? Muy bien. Por su parte, el otro sacerdote prometía tener siempre un recuerdo en el sacrificio de la misa. Bueno, también, pues yo a una de las monjitas que suelo visitar y escribirme con ellas, les digo que un día a la semana, todas las semanas, ofrezco la misa por ellas. Y ellas están tan contentas porque ellas rezan y hacen sacrificio y estoy convencido de que son mucho más santas que yo, ¿vale? Pero yo pues, ofrezco la misa, que es mucho más. Nosotros los curas, sin ser nadie mejor que la gente, pero tenemos la misa, que es un regalo inmenso. En nuestras manos se hace presente Cristo. Un sacerdote es Cristo en el mundo. Es una cosa impresionante, ¿eh? Que en un pueblo haya un sacerdote, mira, aquí hay 3, ¿no? Qué pasada, ¿eh? Qué suerte tenéis, ¿no? Es inmenso, ¿vale? Celebramos misa, ¿no? Y es lo más grande que tenemos. Dice Santa Teresita: es muy cierto que a los misioneros podemos ayudarlos por medio de la oración y del sacrificio, ¿no? Voy a leer otra cosa muy bonita que también nos va a dar mucho consuelo, Santa Teresita. A ver cómo vamos de tiempo. La última, ¿eh? La última ya, perfecto. Dice, se titula en la Historia del Alma, Atráeme y correremos, ¿vale? Es una frase del Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia que dice: atráeme, Señor, y correremos tras el olor de tus perfumes, atraídos por ti. Lo leo rápido y terminamos, ¿vale? Desde que tengo a estos 2 hermanos y a mis hermanitas, ella era maestra de novicias en el convento, quisiera pedir por cada alma lo que cada una necesita. A veces hacemos oración, empezamos una lista y no acabamos nunca, ¿no? Y detallarlo todo muy bien. Los días se me harían demasiado cortos. Temería olvidarme de alguna cosa importante. Y dice, y esto lo dejo aquí para vuestra ayuda: las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Y como yo soy una de ellas, una mañana, durante la acción de gracias, Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión.
me hizo comprender estas palabras del Cantar de los Cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Y lo explica. Oh Jesús, ni siquiera es pues necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta, es suficiente. Lo entiendo, Señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por tu perfume, ya no puede correr sola. Cuando nosotros somos atraídos a Jesús, como que Jesús hace que su amor llegue a todas las personas que queremos. Es lo que viene a decir. Si nosotros decimos, atráeme Jesús, trae de ti, tras de ti, Él como que hace bien a todas las personas que queremos. No hace falta como complicarse en mucho detalle y una lista que como que nos da paz al rezar así, ¿no? Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural, ¿no?, de la atracción hacia ti. Dice, como un torrente que se lanza hacia el océano arrastrando todo lo que encuentra por el camino. Así el alma que es atraída por Jesús como que arrastra todas las personas a las que quiere, ¿no? Es muy bonito, pues ese modo de rezar tan sencillo, ¿no? Bueno, hay más cosas más bonitas, pero yo lo que creo que es bueno es que primero tengamos el convencimiento de que ella reza con mucha sencillez y eso es muy bonito. El convencimiento de que sus palabras nos hacen mucho bien. Yo os invito a rezar pues, y a leer Santa Teresita porque nos hace gustar mucho el amor de Dios y ha hecho santos a muchos grandes santos de nuestro tiempo. Y por último, os van a repartir unas hojitas de oraciones compuestas por Santa Teresita. Ella compuso obras de teatro para el Carmelo muy bonitas. Ella tiene muchas cartas que escribía que ayudan mucho, siguen ayudando. Y ella hizo 21 oraciones. Aquí en este papel tendréis primero una carta a su hermana Celina, con la que se quería mucho, donde habla del apostolado de la oración, lo que hemos explicado, muy bonito, y 3 oraciones que creo que os pueden hacer mucho bien para este rato de oración. Y hasta aquí, que Dios nos enseña a rezar y tenemos una gran maestra, que yo os la recomiendo y nos encomendamos a ella, sobre todo, que ella nos cuide y siga derramando lo que prometió, esa lluvia de rosas sobre nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, pues agradecemos a don Juan esta exposición sobre Santa Teresita. La verdad que nos ayuda y mucho. Bueno, primero, el descubrir que la familia tiene importancia en la oración, nos lo ha dicho. Entonces, que sigamos cuidando la vida de oración en la familia. Y segundo, que no hace falta complicarse mucho en la vida de oración. A veces es que no sé rezar o es que no sé qué decirle. Bueno, pues dile sin más lo que quieras decirle, punto, ¿no? Esa es la sencillez de Santa Teresita, ¿no? Por eso es maestra en infancia espiritual. Y luego el tercer punto que ha destacado, que es muy importante, oración y sacrificios por la salvación de las almas. Que nuestra oración nunca cae en saco roto, que tiene importancia, ¿no? Y que es que Dios no me escucha. Dios nos escucha siempre, siempre. Y la oración nunca cae en saco roto. Así que le agradecemos a don Juan que nos haya hablado de todo esto. Ahora